Hey, muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a hablar sobre las acciones manuales, el apartado de enlaces y el apartado de ajustes de Ser Console. Así que si todavía no te has visto los anteriores vídeos, te recomiendo que visites esta lista de reproducción que te dejo en la tarjetita, que manejes el Ser Console de la forma correcta. Para empezar, aquí vemos que no tenemos acciones manuales. De hecho, yo nunca he tenido una en ninguno de mis proyectos, pero existen, ¿vale? O sea, te puede llegar una. Y por ello quería enseñaros esta URL que os la compartiré en la descripción para que veáis acciones manuales que se pueden tomar en vuestra página y cómo las podríais visualizar en vuestro panel de Ser Console. Estas son, por ejemplo, algunas de las acciones manuales que podrías ver en tu sitio. Ya lo que puedo deciros de las acciones manuales, porque es que realmente yo no he tenido ninguna. Pero de la experiencia que tengo hablando con otros SEO, o sea, que te pueden llegar y hay que tener cuidado. Siguiendo con el siguiente apartado de enlaces, pues tenemos aquí dos columnas. Tenemos enlaces externos y enlaces internos. Vamos a empezar por los externos. Tenemos las páginas más enlazadas. Aquí aparecerían todas las URLs de tu sitio que tienen enlaces, que le llegan enlaces externos desde otros sitios, que pueden ser blogs afines a tu temática, medios de prensa, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí saldrían todas las URL a las que se ha enlazado desde fuera. Aquí, como veis, pues me dice que me enlazan dos dominios, uno Twitter y otro tweedom.com. Y aquí nos aparece los textos ancla o anchor text de los que hablaré en otro vídeo, que os dejaré por aquí apenas esté publicado. Al final se utilizan en estos enlaces los textos ancla. Aquí, por ejemplo, si alguien me enlaza con consultor SEO como texto ancla, pues aparecería aquí, por ejemplo. Así que aquí aparecerían eso, todos los textos ancla que se utilizan en los enlaces que os llegan de sitios externos. Luego, por otro lado, tenemos los enlaces internos, que ya os hablé también del interlinking en otro vídeo, que hablé de los tres tipos que hay y os puse ejemplos. Así que te recomiendo que también lo veas. De hecho, si te gusta este vídeo y te parece interesante, te recomiendo que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal. Fijaros que aquí pues tenemos 218 enlaces internos que ha detectado Google y nos dice por URL de nuestro sitio cuántos enlaces internos tenemos. Así que con esto pues podemos hacernos una idea de cómo está Google viendo nuestro sitio a nivel de enlazado interno. Aquí lo que podemos hacer también es venirnos aquí a cualquier URL que nos aparece ahí y nos dicen cuáles son esos 29 enlaces internos, de qué URL llegan, y serían estas de aquí. Podemos filtrar, podemos decir que nos muestre 100 resultados, por ejemplo, y estos serían los enlaces internos que llegan a mentoría SEO personalizada. También puedes exportarlo, puedes exportar los enlaces más recientes en hojas de cálculo de Google Sheets, descargar un Excel o descargar un CSV con toda la información de los enlaces. Por último, me gustaría hablaros sobre el tema de los ajustes. Aquí, ¿por qué? Porque aquí se encuentra la información sobre el rastreo. También veis aquí que bueno, la propiedad está verificada. Ya haremos un vídeo sobre cómo verificar la propiedad en Ser Console, cómo añadir tu propiedad a Ser Console. También tenemos los usuarios y permisos que tienen control sobre esta propiedad. También asociaciones, que se refiere a una vinculación, por ejemplo, con Analytics, si es que la tuvieras. Para Google Ser Console Insights necesitas una vinculación con Analytics. Luego, por ejemplo, un cambio de dirección es que si tú cambias, por ejemplo, imaginaros que yo quiero redireccionar, o sea, jorgehudson.com se va a llamar ahora agenciahudson.com, pues lo debería de indicar aquí, ¿vale? Y luego tenemos también aquí la exportación de datos con BigQuery, que esto
Os voy a ser sincero, todavía no lo he utilizado, pero hay contenido en Google muy bueno sobre esto del BigQuery. Lo tengo pendiente. Entonces, para seguir con el hilo, tenemos la parte de rastreo. Y aquí, pues tenemos también aquí una vista rápida de toda la información, o sea, del rastreo por parte de Google hacia nuestro sitio web, a nuestra propiedad de jorgehudson.com. Resulta que en los 3 últimos meses, bueno, desde el 8 de marzo hasta el día 3 de junio, tenemos 693 solicitudes de rastreo. El tamaño total de la descarga es básicamente el total de todos los archivos que se ha descargado, indicado, como dicen aquí, en bytes. 14 millones de bytes descargados desde esta fecha a esta fecha, ¿de acuerdo? Tiempo medio de respuesta, el tiempo medio de respuesta que tiene en milisegundos. Luego, aquí tenemos el estado del host, que aquí si tenemos problemas, por ejemplo, con el robots.txt, pues no aparecería. Yo normalmente cuando tenía algún problema aquí ha sido de DNS o de conectividad con el servidor, y eso ya tendríais que hablarlo con vuestro hosting. Lo suyo es que no haya problemas, que esté todo al 0%. Si hay algún problema, notificarlo al hosting. No, Google no puede rastrear vuestra web e indexar vuestros contenidos. Podéis tener problemas de indexación por eso. Entonces, para ir terminando, tenemos el rastreo desglosado en 4 partes. Respuesta, finalidad, tipo de archivo y robot de Google. La respuesta es que si cuando intentan acceder desde Google a tu sitio es 200, está todo ok, ¿vale? Ha podido entrar correctamente, ni ningún problema. Eso ha pasado el 72% de las veces. 72% de los rastreos que ha hecho ha dado código 200. Luego el 18% de todas esas URLs que ha ido rastreando ha dado un 404, ¿vale? No se ha modificado, 304, un 6%. Movido permanentemente, redirección 301. Esto viene a ser cuando tú coges y de una URL la redireccionas, quiere decir que vas a cambiarle el nombre, va a seguir teniendo, es la misma URL, pero solo cambia el nombre de la URL, ¿de acuerdo? Entonces hace una redirección permanente para que no se pierda posicionamiento. Luego, por finalidad, pues tenemos 2, actualización y detección. Actualización, cuando se pide, o sea, cuando se solicita el rastreo porque una URL ha sido actualizada, cuando una URL es nueva, que entra, por ejemplo, en el sitemap nueva y se envía para que se rastree, es detección, ¿vale? O sea, no tiene mucha más historia. Luego, por tipo de archivo, Google te está indicando aquí los archivos que descarga, ¿no? El 36% es HTML, el 19% imágenes, 14% CSS y el 3% distribución, pero esto de distribución, bueno, me saca aquí el feed, otro tipo de archivo, no aparece nada aquí, pues no entiendo por qué. Luego, por último, tenemos por tipo de robot de Google. Hay bots para detectar las imágenes, para rastrear las imágenes, que luego al final clasifican en Google Image, en Google Imágenes. Luego, el bot de desktop, de Google Desktop, pues ha venido un 22% de las veces. El bot de Google de Google Mobile también un 20% de las veces que se ha rastreado. Luego un 15% carga de recursos de la página. Y luego tenemos el Ads Bot, que viene a ser el bot de los anuncios, ¿vale? Esto sería básicamente la última clase de este cursillo de Search Console, donde hemos explicado desde el primer panel hasta el último, ¿de acuerdo? Y si te ha gustado, como os decía antes, darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.